Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar el día de hoy de algo muy especial. ¿Quién no ha sentido un dolor en la boca? Que si ya te duele la encía, que si te sangró cuando te lavaste los dientes o te duele la muela. ¿Y a dónde corremos? Bueno, el día de hoy vamos a platicar del dolor en ortodoncia, y nos acompaña un especialista justamente en ortodoncia. Él es el doctor Juan Francisco Fonseca, y me da muchísimo gusto que nos Gaitán Fonseca, y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros para explicarnos cómo es este dolor, a dónde debemos de ir, porque nos podemos estar equivocando de doctor. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, doctor, yo quiero saberlo todo, porque yo decía, a ver, ¿cómo vamos a distinguir que debemos ir con un ortodoncista cuando sentimos algún dolor, pues tal vez hasta facial? Ujú. El dolor es un tema muy complejo, ha ido evolucionando conforme la especie humana también ha evolucionado. Hay una frase que necesitamos parafrasear, valga la redundancia, que dice que si algo le teme el ser humano es a la muerte, pero en segundo lugar se encuentra el dolor. Nadie quiere... Y el tercero es al dentista, o sea, el dolor de los dientes de la boca. Nadie quiere experimentar esa sensación porque es una sensación muy desagradable. Pero hay diferentes tipos de dolores. Entonces, también por eso existen diferentes especialidades. En el área de ortodoncia tenemos dolores de origen orofacial, tenemos dolores de origen cefálico y tenemos de origen músculo-esquelético. ¿Qué significa esto? Que tenemos dolor de posición, dolores musculares que generan tensión. Si un músculo está tenso, duele. Y no es el origen dental, es un origen diferente. Entonces, ¿cómo saber, ahora ya que tenemos el dolor, a dónde debemos de ir o con quién? Y luego nos equivocamos y ahí andamos de doctor en doctor. De manera general están las áreas médicas básicas. En el caso de medicina está el médico general o familiar, y en el área odontológica está el odontólogo general. Eso es el primer contacto que tiene el paciente, pero ellos son los que se encargan de hacer las referencias o referir. Desde el punto de vista ortodóntico hay algo muy curioso que sucede. En ocasiones duele mucho la cabeza, pero el paciente ya visitó al neurólogo, ya visitó al otorrino, ya visitó a todas las especialidades y el dolor no cede. Entonces ese es momento de buscar en otra área de la medicina, y muchas de las ocasiones los médicos especialistas nos refieren una vez que ellos descartaron cualquier patología. Y qué interesante es, porque damos rodeos sin saber que tal vez todo comienza en la boca, ¿no? ¿Y por qué? Así es, insisto, hay múltiples factores. Pueden ser factores infecciosos, pueden ser factores posturales, pueden ser factores traumáticos. Entonces ahí es donde viene ya el arte de poder desmenuzar a qué dolor nos estamos enfrentando, y también poder establecerle al paciente el protocolo. Nosotros como médicos hay una frase que se dice: créele al paciente. Si el paciente dice que le duele, le duele. Sí, porque el que lo está experimentando es él. Entonces debe de haber una apatía con el paciente para ir orientándolo, ir encaminándolo y por supuesto buscar el origen. A ver, tengo una duda, porque de verdad deberíamos de tener muy en cuenta y muy presente el dolor en ortodoncia, porque cuando en ciertas ocasiones que alguien va a tener una cirugía, lo primero que mandan a checarte es la boca. ¿Por qué? En la boca es un sitio en donde hay una microflora bacteriana muy abundante. Y hay infecciones, por ejemplo, del tejido gingival o de la encía, o infecciones pulpares, que las bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y generar una infección generalizada, una bacteremia. Entonces, cuando se va a hacer una cirugía, por ejemplo, de corazón abierto, el paciente no debe tener ningún factor externo o local irritante que pueda generar un proceso un poquito más complicado. A ver, entonces llegamos a la parte donde, a ver, vamos a checarnos ahora sí los dientes. ¿Corremos con el dentista o con el ortodoncista? El diente en sí, el odontólogo general. Si ya vemos una cefalea, si ya vemos un dolor a nivel de los conductos auditivos externos, que es la articulación temporomandibular,
si presentamos un dolor de cuello o de nuca, que sean dolores muy frecuentes, que despierte con ellos, que tenga que estar tomando analgésicos muy recurrentes y ya descarté otras opciones, es momento de visitar al ortodoncista. Ok, entonces el ortodoncista va a abarcar ciertas partes que tal vez no nada más el diente va a ser el dentista. Correcto. ¿No? Entonces, si ya es la encía, porque ahorita me decía si es la encía, el Ajá. tejido gingival, entonces lo referimos al especialista en esa área, que es el periodoncista. Ok, Ajá. entonces sí es necesario, tal vez no comencemos, tal vez más bien, nunca comenzamos con el ortodoncista, pero podría ser una buena solución comenzar en ortodoncia. Así es, muchas de las ocasiones los médicos ortopedistas ya intentaron ellos su fase de tratamiento y no lograron que se diera la molestia, Wow. entonces nos buscan a nosotros para hacer una terapia que traten de ayudar a eliminar el dolor. Entonces, Ajá. dígame. Hablamos de factores posturales. Entonces yo ya voy a querer su teléfono ahorita de hacer cita para checar porque quién sabe y por eso comienzan otros dolores, así que ¿cómo lo encontramos? Claro, en las redes sociales como Juan Francisco Gaitán Fonseca y al teléfono 4444 18 12 80. Ahí está, así que ya lo sabe, puede ser un dolor en ortodoncia lo que está teniendo y después de dar de círculos y vueltas a todos lados y a todos los doctores, qué mejor que ir con un odontólogo. Muchísimas gracias, le agradezco, doctor. Que tengan buen día. Y nosotros continuamos.